Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast Entre Pan y Café. El día de hoy estoy muy emocionado porque vamos a hablar sobre un tema que a mí en lo personal me apasiona y para eso tenemos a un especialista de esto. ¿Qué tal, Misael? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jairo? Pues muy bien, muchísimas gracias aquí con este clima tan cambiante aquí de la ciudad, un poco de frío, pero pues muy agradecido por la invitación. Sí, la verdad es que sí, o sea, y de hecho creo que va a cambiar un poquito más el clima, ¿verdad? Va a estar un poquito más fresco. Para todos los enamorados les va a tocar un poquito de frío. Pues sí, no, hombre, y uno cuando está enamorado ni siquiera siente frío. Bueno, yo al Sí. menos no sentía, No, pero pero pues sí, generalmente así es el clima de Saltillo. A lo mejor en la tarde ya estamos a unos 30, 40 grados. sí, claro, que para los que no sepan, para los que no saben de dónde eres, tú eres de Saltillo, ¿verdad? Estás ahorita Yo en la soy de ciudad de aquí de Saltillo. Saltillo, aquí nací, aquí crecí, aquí sigo trabajando aquí en la ciudad. Ujú. Soy psicólogo de profesión y soy egresado de la Universidad Autónoma de Coahuila. Ah, ok, muy bien, de la UAC de ahí de Coahuila. O Oye, Lobos. puros lobos, sí. Oye, y por ejemplo, digo, aparte de esta experiencia que ya nos habías contado, nosotros, para las personas que nos están viendo, pues nos conocimos en un programa de atención, ¿verdad? Es una capacitación para la atención de hombres que han Ajá, ejercido violencia contra mujeres, ¿verdad? sí, generalmente sí se maneja, pero realmente no es como lo pintan, porque como tú lo acabas de mencionar, a lo mejor mucha gente va a decir, ay, ¿a poco Jairo violentaba a mujeres? Pues no, Ujú, realmente no, es una cuestión claro. de reeducación para víctimas y agresores de violencia. Y ahí nos vamos dando cuenta que justamente la violencia abarca muchos aspectos, desde cosas demasiado sutiles hasta cosas muy, muy extremas. Y pues sí nos damos cuenta que somos personas que constantemente estamos ejerciendo violencia, no porque nos guste hacerlo, sino porque esta sociedad nos ha ido orillando a actuar de esta manera. Así que estos talleres son talleres de reeducación que buscan pues mejorar las relaciones familiares y de pareja. Estuvimos trabajando, si mal no recuerdo, ahí el año pasado, antepasado, y pues nuestra labor consiste en eso, justamente estar brindando la atención a la mayoría de la población en diversas instituciones, escuelas, trabajos, colonias, pues para tratar de reducir los índices de violencia de género que en la actualidad están lamentablemente muy altos. Claro, y de hecho esta parte de la violencia que se ejerce Ujú. contra las mujeres, pues es algo que también se habla dentro de las nuevas masculinidades, ¿no? Que está pues Ujú. realmente junto con pegado. Claro, y es parte fundamental del trabajo para dejar de ejercer violencia al reconocerla. Porque si nos ponemos a ver las redes sociales, está plagado de una competencia constante entre hombres y mujeres. Y ay, es que ustedes, ay, es que las feministas, ay, es que no son maneras, ay, es que los hombres y no sé qué. Cuando realmente nos debemos enfocar principalmente en nosotros, ¿no? Si nosotros no cambiamos, si nosotros no reconocemos, si nosotros no logramos identificar la violencia que ejercemos, difícilmente la vamos a erradicar. Vamos a seguir constantemente haciéndolo y pues de eso no se trata, ¿no? Realmente de aquí lo que buscamos es empezar a disminuir la violencia, pero pues empezando con un trabajo personal. Una vez de que yo logro reconocer lo que yo logro hacer algo diferente, pues seguramente la gente que está a mi alrededor va a optar por tomar las mismas conductas que yo, por lo tanto, pues los índices de violencia tienden a bajar o a disminuir y por ende, pues las relaciones son mucho más sanas, mucho más alegres. Sí, claro. Bueno, de hecho, lo que mencionas es bien cierto, porque desde el trabajo personal, digo, las sociedades se construyen con personas, entonces el trabajo personal vamos generando realmente cambios significativos. Ujú. Para entrar con el tema de nuevas masculinidades y para las personas, para poder explicarlo de forma general como en una definición o concepto, me gustaría que explicaras qué es esto, o sea, con qué se comen las nuevas masculinidades, qué son o qué Ok. es. Sí es un término que a veces tiende a crear mucha confusión.
y más en la actualidad, ¿no? Que muchas veces creen, nuevas masculinidades son hombres que se maquillan, nuevas masculinidades son hombres que se visten con faldas y todo. Realmente las nuevas masculinidades es poner en contraste esas cosas que a mí como hombre me enseñaron a lo largo de la vida que tenía que hacer simplemente por el hecho de ser hombre y realmente cuestionarlas. Porque muchas veces decimos, es que el hombre tiene que ser mujeriego. ¿Realmente tenemos que ser mujeriegos? O sea, el mujeriego termina por ejercer violencia en contra de otra persona porque a fin de cuentas no soy fiel y por lo tanto, pues obviamente estoy dañando a alguien. Ahí es donde tenemos que poner como en contraste todas aquellas cosas que me han enseñado a mí y empezar a generar una nueva forma de ser hombres, una forma en la cual a mí no se me exige ciertas cosas que a lo mejor yo considero que no están bien o no son adecuadas y yo empiezo a actuar de la manera en la que yo creo que me debo de comportar como hombre y me hace bien a mí ser hombre y por lo tanto tratar de dejar de lado toda esa violencia que inconscientemente a lo largo de de toda la vida habíamos estado ejerciendo en contra de las mujeres. Si nos ponemos a ver los casos más claros, como las películas o los programas con los que hemos crecido a lo largo de toda una vida, pues nos damos cuenta de que siempre había existido un estereotipo del hombre, ¿no? Que incluso estaba como muy marcado, particularmente en nuestro país, el término del macho mexicano. ¿Cómo tiene que ser el macho Claro. mexicano? El hombre que anda con muchas mujeres, el que toma mucho, el que nadie le dice nada, el que tiene que sentarse a la mesa y le sirve la comida, el que su plato se levanta solo, etcétera, ¿no? Cuando realmente no tiene que ser de esa manera, ¿no? O sea, si tú no tomas, si tú no andas con muchas mujeres, si tú no andas con, no sé, no actúas de esa misma manera, no quiere decir que dejes de ser hombre. Y el empezar a cuestionarnos todas esas conductas que se nos enseñaron, que la gran mayoría de ellas pues eran conductas muy violentas, pues nos va a ayudar a poder ejercer una nueva forma de convertirnos en hombres, una forma en la cual yo no ejerza violencia, yo me sienta a gusto conmigo mismo y por ende pues podamos desarrollar una sociedad libre de violencia que tanto anhelamos. Claro, y es que también en esta parte de las nuevas masculinidades se suele confundir con, entonces nos quieren afeminar, porque yo he Ujú, escuchado muchísimo este término, bueno, al menos de amigos, de compañeros que hemos estado en pláticas, en etcétera. Pues entonces, o sea, las nuevas masculinidades, entonces, ¿qué? O sea, ¿nos quieren afeminar o nos quieren quitar ujú, nuestra hombría? Porque, o ajá. sea, hasta le ponen este término de hombría, etcétera, pues cuando no, o sea, cuando realmente lo que te hace hombre, o lo que te hace hombre, pues todo es aprendido, todo es aprendido a través de conductas, de pensamientos que alguien pensó en algún momento que estaban bien y que estaban correctos. Y que si Pues nos vamos a otros países son diferentes, o sea, claro, siempre van a estar en constante cambio y que a lo mejor aquí lo que a mí me hace hombre, a lo mejor en Afganistán no es bien aceptado y a lo mejor en Noruega tampoco lo es o allá sí es, no lo sé, pero es muy importante esto que mencionas porque muchas veces tendemos a confundir los términos y hablamos de sexo y de género como si fueran sinónimos, cuando sexo son todas aquellas distinciones fisiológicas que me hacen ser hombre o mujer, pene, vagina y todo lo que conlleva el aparato reproductor tanto del hombre como de la mujer. Y en género hablamos de masculino y femenino. Todas aquellas cosas que, como lo acabas de mencionar atinadamente, la sociedad ha ido creando de que deben de ser particularmente masculino y femenino, de hombre y de mujer. Por claro, eso, ahorita que mencionas de que, es que nos quieren afeminar, y tienes razón, yo he escuchado esos comentarios constantemente, es que hablar de mis problemas es muy femenino, o eso es de mujeres. Espérate, o sea, yo puedo hablar también de mis problemas y eso no me va a hacer menos hombre. Si yo, no sé, por ejemplo, yo tengo un trabajo de servicio, que generalmente los trabajos de servicio están más asociados a la mujer, y eso no me hace a mí dejar de ser hombre. Una mujer puede trabajar en la construcción y eso no la va a hacer dejar de ser mujer. Eso es lo que debemos de estar trabajando con ese tipo de situaciones, que ojo, como lo menciono, son cosas que nosotros construimos, son constructos que la misma sociedad ha ido creando y que así como los creamos los podemos ir modificando. Realmente no es una universalidad porque ni siquiera
Es más, ni siquiera vayámonos a otros países, o sea, si nos vamos a otros estados o a otras ciudades, las cosas cambian considerablemente y radicalmente. O sea, es algo que sí debemos de estar en constante eh, como batalla con nosotros mismos para ir pensando cosas diferentes y dejar de lado lo que la sociedad nos ha impuesto y empezar a crear un criterio propio de cómo ser hombres y cómo ser mujeres. ¿Sí? Y principalmente esto es importante, bueno, al menos es fundamental, yo lo pienso así, el comenzar con nosotros, eh, autocuestionándonos, pero también es algo complejo, o sea, no es algo que por ejemplo, porque se diga tan sencillo, Ujú. pues se pueda tal cual llevar a la práctica tan fácil. Porque, por ejemplo, pues es jugar, es cuestionarte, es pensar sobre lo que ha sido toda tu vida. Entonces, si no eres eso que has sido toda tu vida, o sea, no eres lo que te han dicho que eres, o cómo te deberías de comportar, o cómo deberías de ser, pues entonces, ¿qué eres? Entonces, sí es un cambio fuerte que modifica todo desde la raíz de la persona, desde la personalidad, y que no es sencillo. Ujú. Es algo realmente complicado. Qué bueno que lo dices porque yo llevo en estos 7 años realmente conociendo el tema, capacitándome, y es algo que siempre les digo, es un trabajo constante, algo que debes de estar haciendo diario, porque salir de esta idea que a mí me inculcaron durante veintitantos años, este, pues es realmente difícil, como lo mencionan, no es nada sencillo. De hecho, ahorita que lo mencionas es algo gracioso porque me acuerdo ayer, estaba en casa de mi novia y me dice de que ten para el taxi, o sea, ahora yo te pago el taxi. Y yo de que no, ¿cómo crees? O sea, yo lo pago, o sea, perdón, es como esas cuestiones de no puedo permitir que ella lo pague, o sea, yo lo pago, y si salgo, yo lo pago. Son ese tipo de ideas que uno mismo se va creando de cómo ella me va a pagar algo a mí. No, 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 yo soy el que debo de pagar, yo debo de ser el proveedor, yo debo de ser el que lo hace, ¿no? Y a veces cuando uno dice, no manches, o sea, seguimos arrastrando justamente estas ideas que se me han ido inculcando, en las cuales debemos de irlas cuestionando y cambiando, ¿no? No pasa nada si un día me dice, oye, si yo no traigo dinero, le puedo pedir y ella me lo presta. No pasa nada. No pasa nada si ella me dice, oye, vamos a cenar y yo invito. Adelante, ¿no? Son cosas que debemos de ir cambiando y darnos cuenta que no son más que parte de una estructura que se nos ha enseñado en una estructura machista en la cual hombre es proveedor, mujer es la que sirve, mujer es la que atiende, mujer es la que da, y el hombre es el que simplemente lleva como coloquialmente se le dice, lleva el chivo a la casa y se acabó, ¿no? Que esto también nos encasilla en un papel y que nos limita a nuestras expresiones. O sea, no, por ejemplo, si yo quisiera ser alguien que se dedica meramente a cosas que están dentro de lo que hacen las mujeres, como por ejemplo lo comentabas ahorita, hay trabajos que se piensan o que están dirigidos, entre comillas, hacia un público femenino nada más. Ujú. Y pues no, o sea, hay veces que también a los hombres pues dicen, no, pues ¿sabes qué? O sea, no quiero ser un contador, o sea, quiero ser un recepcionista, no sé. Es Ujú. muy común que se vean mujeres ahí. Y Ajá. muchas veces cuando platicas esto con la familia, no, es que tú cómo vas a ser recepcionista, si no es para ti, es un puesto de mujeres, es un puesto para alguien que no es capaz, etcétera, o tú tienes más capacidad, dando a entender que ellas no son capaces cuando pues no es así, y dando a entender que los papeles a los cuales tú te tienes que como acomodar, pues son algunos solamente, como contadores, ingenieros, etcétera. Entonces, yo pienso que también esta parte de los pensamientos, de los constructos que nos hemos hecho socialmente, también nos limitan a muchas cosas. Por ejemplo, incluso desde los colores, Ujú. desde el querer usar algo rosa, el querer usar tonos pasteles, el querer usar algo que no sea azul o algo que no sea de un color que nos dicen cómo tiene que ser, ya la gente, la sociedad, empieza a criticar y de que no, y es que cómo te vas a vestir así si esos no son colores para hombres, e incluso desde la crianza, desde cuando yo tengo muchos conocidos que van a tener bebés próximamente, muchos familiares, y es esta plática con ellos de, pues, azulitos, azulito porque va a ser niño, o rosita porque va a ser niña. Y desde ahí estamos creando estas pequeñas
pues sí, o sea, estos pequeños pensamientos, constructos, que solamente hay ciertos colores que les favorecen a las niñas y ciertos colores que solamente deben de portar los niños. Sí, que incluso como lo dices, se refuerza con esto que se está ya poniendo mucho de moda lo del gender reveal, ¿no? Lo de la revelación del Claro. sexo, que Ujú. el azul y el rosa. Pero yo recuerdo, digo, yo tengo 30 años, no sé cuántos tienes tú, Jairo, no sé cuántos te llevo, pero yo tengo Como, 30, como siete más o menos. como 7, más o Ujú. menos. Yo tengo 30 y me acuerdo que más o menos en mi adolescencia fue como que este boom de empezar a utilizar camisas o playeras rosas. Y al principio fue como que muy cuestionado por mucha gente, o sea, muchos sí decían, ¿cómo vas a utilizar una camisa rosa? ¿Cómo vas a ponerte una playera rosa, eso es de mujeres? Y luego poco a poco pasa el tiempo y ves que la gente ya lo empezó a utilizar como de manera muy normal y ya nadie le decía nada. Es parte de esto, es parte de empezar a cuestionarnos y empezar a formar constructos e ideas diferentes, porque el machismo no solamente afecta a las mujeres, el machismo también nos afecta a nosotros, con esta parte de no puedo llorar, no debo de llorar, no debo de sentirme mal. Yo soy el proveedor y tengo que buscar la manera de seguir siendo el proveedor siempre y Claro. no puedo utilizar cierto tipo de ropa, etcétera, ¿no? Realmente el machismo es una cuestión que también nos termina afectando a nosotros en diferente manera y en diferente proporción, pero no solamente afecta a las mujeres, también salimos afectados nosotros por tener que cumplir un papel que se nos ha impuesto de cómo debemos de ser hombres, que de hecho dentro del programa nosotros lo manejamos como un término que se le denomina malestar masculino, que es justamente esta parte de no creer que no estamos cumpliendo con lo que la sociedad espera de mí como hombre. O Ok. sea, yo todavía me acuerdo me acuerdo mucho que un amigo en algún momento me llegó a decir cuando estábamos más adolescentes, de que es que a mí no me gusta el fútbol y no sé, o sea, me siento raro de que no me guste el fútbol, o sea, me tiene que gustar. Y yo, no, pues si no te gusta, pues no te gusta, ¿no? O sea, así es simple. Y es esta parte del malestar masculino, del no puedo permitir que se burlen de mí, que me digan cosas porque no me gusta el fútbol, porque no me gusta vestirme de vaquero, porque no sé, qué sé yo, ¿no? Pero darnos cuenta que esto es algo que nos aqueja a todos como sociedad y que es algo que debemos de empezar a trabajar todos en conjunto. Sí, y principalmente, por ejemplo, en estos como capacitaciones que les das a las personas, a los hombres, de Ujú. reeducación de su masculinidad, por ejemplo, ¿cuál ha sido la parte más difícil de trabajar con ellos? ¿Cuál ha sido lo que más se te dificulta a ti como facilitador o capacitador de trabajar con ellos? Creo yo que eso era más al principio, pero creo yo que lo que con el tiempo y con la práctica fui moldeando, pero es justamente esta limitante de las personas de poder reconocer la violencia que ejerce. Y siempre como yo he trabajado, bueno, cuando trabajaba con adultos era adultos hombres en específico, después estuve trabajando con adolescentes, tanto hombres como mujeres, pero cuando trabajaba con hombres adultos, siempre era esa resistencia a reconocer los errores, a reconocer la violencia que se ejerce, y siempre es buscar ponerse como el papel de víctimas, ¿no? Es que, ¿y por qué no hablamos de la violencia que ellas nos ejercen? ¿Y por qué no hablamos de, es que ella a mí me trata bien mal? Y es que a mí me mandaron aquí y yo no le hice nada. O sea, creo yo que ese era como que con lo que más batallaba yo, porque realmente era como, probablemente no le la golpeaste, pero pues nadie se despierta un día diciendo, ay, quiero meter a la cárcel a mi esposo, o quiero hablarle para que vaya al PRONIF, no sé, realmente no, no existen personas de esa manera, ¿no? O sea, hay Ujú. mujeres que probablemente estuvieron viviendo violencia mucho tiempo y a lo mejor violencia muy sutil, pero ahora sí que, como decía mi madre, que en paz descanse, cuchillito de palo, ¿no? O sea, a lo mejor de tanto que está ahí, pues llega un punto en el que estalla y termina por explotar, ¿no? Darnos cuenta de la violencia que ejercemos como hombres y dejando de lado la violencia que se nos ejerce, porque siempre les comento, enfócate en lo que a ti te corresponde, en lo que tú sí puedes hacer algo. Le digo, yo en mí no depende que alguno de ustedes se ponga de pie y me dé un golpe, pero sí depende de mí el cómo voy a reaccionar yo, ¿no?
Así que mejor enfócate en ti, reconoce la violencia que tú ejerces y una vez que tú empieces a cambiar, probablemente la otra persona lo va a hacer. Si no lo hace, te vas, te alejas de esa situación. Así de simple. Pero creo yo que era la mayor complicación que he tenido en el trabajo es justamente eso, el creer que la violencia solamente es golpes, que son agresiones físicas y por lo tanto que las personas no logren reconocer esa violencia que ejercen en contra de las demás personas. Sí, y esto es importante porque, bueno, al menos yo me doy cuenta de algo que mencionas, la responsabilidad en cuanto a muchos aspectos de nuestra vida es bien importante, porque es muy cómodo inclusive el victimizarnos, porque es Ujú, algo que en donde pues yo mantengo un privilegio ante la otra persona, porque si ujú, yo soy la víctima, pues hay un victimario, entonces la otra persona es la mala del cuento. Y esta parte de victimizarnos nos imposibilita o nos hace carentes de responsabilidad afectiva, de responsabilidad de nuestros actos, de realmente quitarte esta venda de nuestros ojos como hombres, de que no existen privilegios, porque realmente los hay. O sea, ujú. desde nacer hombres tenemos privilegios muy Sí. sutiles, que realmente son muy sutiles, que no se logran identificar a simple vista. Algunos sí muy evidentes, Sí, algunos sí muy claro, sí, evidentes. totalmente. Algunos sí que están muy evidentes y porque los comentamos tal cual, pero sí hay otros que sí, que son muy sutiles, que ni siquiera nos damos cuenta y por eso llegamos a pensar que pues no existen y que no somos privilegiados cuando realmente sí Ujú. es una sociedad que privilegia a los hombres sobre las mujeres. Sí, es que los hemos ido normalizando tanto que como tú dices, la gente dice, es que no es un privilegio, es que así son las cosas. Y digo, Ujú. yo particularmente no tengo nada en contra de la religión, pero pues muchas veces también es auspiciado por creencias o ideas religiosas. O sea, a mí me ha llegado a tocar gente que dice, es que la Biblia dice así. Y digo, soy un neófito de en la Biblia y en la religión, pero le digo, dudo mucho que ahí diga que pues, tu esposa te debe de servir tu plato de cena todos los días. Le digo, realmente se ha ido tratando como de interpretar la Biblia a beneficio de nosotros y realmente hay que darnos cuenta que también quien escribió la misma, pues fuimos los mismos hombres, ¿no? O sea, todos los que hemos escrito la historia la hemos escrito a beneficio de nosotros. Así que darnos cuenta que nosotros como hombres, si bien no lo identificamos este, como privilegios, es porque los hemos normalizado tanto dentro de esta sociedad que ya se nos hace común, ya se nos hace normal que un hombre gane más que una mujer haciendo el mismo trabajo, que a lo mejor que un hombre pueda andar en la calle sin que alguien le diga algo y una mujer pues, no puede andar en la calle porque 10 tipos ya le dijeron cosas, 3 tipos ya la siguieron, 2 tipos ya le quisieron agregar a Facebook, todo el rollo, ¿no? O sea, esto es lo que sí debemos de darnos cuenta, que sí vivimos en una sociedad completamente machista en la cual nosotros hemos salido beneficiados considerablemente. Estamos en este periodo de transición que si te fijas, ahí es donde entra este conflicto con las feministas. A mí no me gusta utilizar el término feminazi porque se me hace como muy despectivo para el movimiento. Simplemente hay Sí, como diferentes que tipos de, lo minimiza, ¿no? ajá, y lo minimiza y aparte lo que yo les comento es, hay diferentes tipos de feministas, o sea, de diferentes corrientes filosóficas e idealistas. Le digo, a lo mejor las que tú llamas feminazis son las que no te gusta cómo se manifiestan, pero que si no te gusta, pues es tu rollo, ¿no? O sea, hay muchas otras que están luchando por un bien común y que debemos de respetar ese movimiento, ¿no? Y es ahí donde existe ese conflicto directamente con todas ellas, de muchos hombres que no, justamente no quieren perder esos privilegios, de que quieren decir, no, pues es que, imagínate, ¿por qué están reclamando por eso? ¿Y por qué no reclaman por los hombres que aparecen muertos también todos los días? Pues sí, pero ¿quién mata a los hombres? Pues los mismos hombres. ¿Y quién mata a las Ujú. mujeres? Pues los hombres. O sea, es darnos cuenta que realmente sí somos un problema, que lo que yo le digo a la gente y a los hombres, y espero no lo tomen a mal ni mucho menos, yo nada más le digo, pues nada más cállate y acepta, agacha la cabeza, pide perdón por algo que ni siquiera tú hiciste, pero que otros hombres, bajo las mismas creencias e ideas que se nos han impuesto, hicieron, y empecemos a hacer una sociedad mejor.
O sea, no te metas en conflicto, no te metas en broncas y mejor acepta la responsabilidad que tú como hombre tienes, aunque tú no lo hayas hecho, tú no hayas violentado, matado, mucho menos, pero somos hombres que crecimos bajo una misma idea y debemos de empezar a reconocer la violencia que se nos ha inculcado y empezar a cuestionarla y hacer algo para dejar de ejercer violencia dentro de esta sociedad. Claro, y esto es importante. Como hemos mencionado a lo largo del podcast, el trabajo individual es la clave fundamental para que esto pueda ser una realidad en un futuro, y en un futuro no muy lejano, sino en un futuro próximo. Es realmente darnos cuenta de que, pues sí, o sea, somos privilegiados en primera instancia, que hemos sido o llegado a ser violentos, y porque todos, o sea, realmente todos hemos Todo. llegado a ser violentos y hemos ejercido violencia de género de múltiples maneras, aunque no lo interpretemos así. Y esto es algo difícil, pero yo creo que es algo importante de hacer, como lo mencionaba antes. Y ahora, para nuestros amigos, las personas, los hombres que nos están escuchando, ¿cómo podríamos empezar? O sea, desde tu experiencia, desde tu campo, de todo lo que has recolectado en estos 7 años, ¿cómo les podrías dar el consejo primario para poder empezar a cuestionarte? O sea, ¿qué? ¿Cómo lo hacemos? Ok, pues mira, algo que realmente no se nos ha permitido como hombres a lo largo de toda nuestra vida es el pedir ayuda, para empezar. Yo siempre digo, pide ayuda en cualquier situación. Ahorita lamentablemente estaba viendo una nota en el periódico de un tipo que se suicidó. Ahí nos damos cuenta que la gran cantidad de gente que se suicida muchas veces son hombres y es por no poder o no saber lidiar con los problemas y con las situaciones. Realmente no los culpo, digo, situaciones personales de cada quien, que yo respeto y entiendo, pero seguramente si esas personas hubieran pedido ayuda, probablemente el desenlace hubiera sido algo diferente. Por lo tanto, lo primero que yo siempre digo es, estás viviendo por una situación que no te parece, que no te permite estar tranquilo y todo eso, entonces pide ayuda, ya sea de algún psicólogo, de algún profesional de la salud, de algún amigo, de algún conocido, alguien que tú creas que te puede beneficiar y que te puede ayudar para solucionar ese conflicto. Lo segundo es realmente darnos cuenta y poner en una balanza las conductas que nosotros ejercemos y muchas veces ver la forma en la que pues estoy tratando a las demás personas, particularmente en el caso en el que yo doy los talleres con la pareja. O sea, si nos ponemos a darnos cuenta ay, si ponemos en una balanza todo lo que ella hace y todo lo que yo hago y por qué ella se enoja conmigo y por qué yo me enojo con ella, nos vamos a dar cuenta muchas veces de que hay muchas conductas que hemos ido normalizando y que seguramente no son las adecuadas. Por lo tanto, yo recomiendo también mucho eso, ese análisis personal que debemos de hacer cada uno de nosotros para darnos cuenta de las conductas que están bien o que están mal dentro de nuestra relación y pues tener como esas ganas realmente, porque en la experiencia que he tenido a lo largo de estos 6 7 años trabajando con personas, te puedo decir que el taller ha beneficiado y ayudado a mucha gente, incluso a mí, yo me considero una persona que ha cambiado mucho su manera de ver las cosas, pero tiene que ver mucho con las ganas que tenga la persona de decidir cambiar la situación. Si realmente la persona quiere cambiarlo o si las personas solamente están acudiendo a estas sesiones por obligación o por lo que sea, créeme que la persona va a seguir haciendo lo mismo. Es muy complicado, como te digo, porque es un trabajo que tienes que hacer constante, porque tú sales de las sesiones y llegas con tus amigos que están tomando y que están diciendo, vamos por mujeres y vamos a echar una cheve y no sé qué tanto y que a poco eres niña y la fregada. Es un constante trabajo de estar batallando con mucha gente que no está en procesos de reeducación, pero ahí es donde realmente va a estar como que la tarea verdadera. Si realmente quieres cambiar, si realmente quieres ofrecer una mejor versión tuya como hombre y si quieres tener relaciones mucho más sanas y mucho más amenas. Yo te puedo decir que a modo personal, si bien nunca he sido un tipo de conflictos, realmente me he dado cuenta de muchas conductas que a lo mejor a lo largo de todas las relaciones pasadas que tuve no fueron adecuadas
y particularmente la relación que tengo en la actualidad es una de las relaciones mucho más sanas, mucho más alegres, mucho más amenas que he tenido, porque ambos estamos en el mismo canal, porque ambos tenemos la misma idea, porque realmente no hay conflictos, porque realmente no hay peleas, y son cosas que se van hablando desde el inicio. O sea, es algo que yo les puedo decir, funciona. Me acuerdo mucho con unos chicos de secundaria, como de 12 o 13 años, que al final del taller se acercaban y no, hombre, muchas gracias, ya tenemos una relación ya muy bonita y que no sé qué. Yo decía, no manches, tienes 12 años, o sea, si todos tuviéramos ese tipo de mentalidad y de ayuda a temprana edad, estoy seguro que mucha de la violencia se terminaría o ni siquiera existiría en un futuro, ¿no? O sea, en la actualidad hay demasiada violencia de género, estuvimos trabajando un tiempo en el penal y te puedo decir que mucha de la gente que está ahí es por violencia sexual y violencia de género, y es lamentable escuchar tantas situaciones, tan normalizado que se tiene pues es que se portó mal y le pegué a mi pareja, es que se lo merecía, es que, ¿por qué me dijo eso? ¿Por qué me dice el otro? Y lamentablemente, pues son historias del día a día, no son para la gente que dice, ay, es que todos esos comentarios son inventados o están alzando las cifras. Te puedo decir que no. Yo creo que incluso hasta las cifras están cortas, porque donde vemos una relación muy bonita probablemente está plagada de cuestiones violentas por detrás, ¿no? Cosas que nosotros no vemos a simple vista. Así que, pues lo que yo les puedo decir es eso, es pidan ayuda, busquen realmente esas ganas de querer convertirse en hombres mejores, en hombres que cuestionen estas masculinidades que se nos han inculcado, y pues a tener relaciones mucho más sanas y amenas. Así es. Y bueno, amigos, con esto me gustaría cerrar, con esto que mencionaste, que dijiste, me gustaría cerrar este espacio y que actualmente, pues como estamos viviendo una pandemia, que pues ya casi llevamos un añito con esta situación de crisis de salud, este, ¿cómo lo podríamos manejar? O sea, tú sigues dando estas capacitaciones, sigues en estos centros, o cómo se está manejando actualmente durante la pandemia, por si alguien se quiere acercar contigo. Ok, pues mira, lamentablemente no me voy a meter mucho en temas políticos, que a pesar de lo que voy a decir, creo que van a ser muy evidentes cuáles son mis posturas políticas, Ok, pero el actual gobierno ha hecho un muy mal manejo de muchas situaciones, la pandemia en particular, y con el tema de violencia. En la actualidad se hizo el recorte dentro del personal de salud, en el cual iba incluido mi programa en el cual yo estaba trabajando, y pues al parecer ya no existe la violencia de género en nuestro país, por lo tanto ya no es necesario, según nuestro presidente, y pues ya no, ahorita no estamos con estos talleres, pero nosotros seguimos trabajando por nuestra cuenta, estamos trabajando ahí buscando como recrear un poco esta parte de los talleres que nosotros dábamos, pero ya de manera particular. Todavía no está establecido al 100, pero estamos confiando en que muy pronto podamos estarlo haciendo y poder estarlo ofreciendo en diversos lados. Incluso si hay gente que por su cuenta quiere hacerlo, se puede informar con nosotros. Tenemos ahí una página de Facebook que se llama Amores de Chavos, que lo pueden seguir ahí en Facebook para cualquier aclaración o nota. Y pues hasta que no haya respuesta por parte del gobierno, seguiremos trabajando nosotros por nuestra cuenta. Ojalá que el gobierno se dé cuenta que esta situación es algo urgente y algo que no se debe de limitar. Ojalá que cambie uno de esos estadios de béisbol justamente por darle prioridad a la gente que realmente sufre violencia. Y si no, pues al menos nosotros seguiremos buscando la manera de brindar esta atención. Y pues también lo que pueden hacer es buscar talleres que puedan ayudarles de esta manera. Creo que DIF, si mal no recuerdo, tiene uno, y al parecer Centro de Empoderamiento creo que también tiene otro. Son parecidos, no son iguales, pero son muy parecidos. Y si no, pues pueden buscar la atención ya de manera particular con algún profesional de la salud que los pueda orientar mucho más.
Muy bien. Y bueno, amigos, gracias por habernos acompañado durante este capítulo. No se queden solamente con lo que hemos platicado. De verdad, como les mencionaba en el capítulo pasado, cuestiónense, realmente cuestiónense las conductas que están haciendo, cuestiónense el cómo han vivido su estilo de vida, del cómo pues realmente han sido privilegiados nuestros escuchas hombres y, y sí, acérquense a un profesional de la salud, a alguien que realmente los ayude y los oriente en este tema, porque si cada vez somos más las personas que nos estamos cuestionando nuestra masculinidad, pues yo pienso que vamos cada vez hacia un paso más hacia la igualdad. Entonces, pues, Exactamente. pues bueno, amigos, ¿algo que quieras agregar? No, pues igualmente, como lo mencioné al inicio, muchas gracias. Es un tema que a mí me apasiona mucho, es un tema que a mí me gusta mucho, que yo como una persona que lo imparte, te puedo decir que a lo largo de estos 6 años he visto muchos cambios en muchas personas, y el ejemplo más claro, pues soy yo, o sea, yo mismo me he identificado como una persona que ha ido cambiando y evolucionando, que está en constante cambio y evolución, como todos, realmente, como tú lo dijiste, somos personas que seguimos ejerciendo violencia a pesar de que llevamos años y años trabajando en esto. No existe una persona que no ejerza violencia. Ahí sí les puedo decir, por si alguien está escuchando y, pues a mí no me interesa porque de todos modos yo no ejerzo violencia, pues lamentablemente te tengo que decir que todos ejercemos violencia, hasta el Papa y la Madre Teresa ejercían violencia de alguna manera. Darnos cuenta de que todo lo hacemos, aunque sea de maneras muy sutiles, y si lo logramos reconocer, va a ser mucho más fácil y mucho más interesante este trabajo que vamos a estar haciendo para dejar de ejercer. Así que pues los invito a que, como dices, estar leyendo, estar capacitándonos, estar viendo y estarnos cuestionando constantemente quiénes somos y quiénes queremos ser. Bueno, amigos, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast. Muchísimas gracias, Michelle. De verdad es un podcast que a mí me encantó por todo lo que mencionamos, por todo lo que platicamos, y aunque fue muy poco en relación a todo lo que puede ser este extenso tema, pues realmente el chiste de este podcast era platicarlo, dialogarlo e incitar a que más hombres se cuestionaran, a que más hombres pues dijeran, pues sí, o sea, voy a tomar este camino de cuestionarme, de leer, de preguntar, de capacitarme, pues para tener pues un mejor futuro, realmente. Exactamente, no, pues muchísimas gracias. Yo también lo disfruté mucho y pues a la orden, cuando gusten retomar un tema de estos, cuenten conmigo. Aquí estamos. Muy bien, amigos, y pues sin nada que decir, nos vemos en el siguiente.